voy a iniciar con esto que es la parte del tercer parcial, de qué se trata, qué es lo que vamos a ver. Obviamente vamos a continuar viendo algunas de las decisiones que podemos tomar con base en los distintos modelos que se nos presentan. Ok, y bueno, vamos a ver entonces. Déjenme compartirles de qué se trata o qué es lo que vamos a ver en este tercer parcial. Ok, bueno, vamos a ver si ya está. Buenas noches, chicos. Los que van iniciando pueden ir descargando dentro de su plataforma en el parcial número 3 el Excel que dice simulación. Pero bueno, por lo pronto primero voy a empezar con la explicación del tema, que es lo que vamos a ver, y después pasamos al ejemplo. Ahorita nada más por lo pronto para que lo vayan descargando para trabajar. Ok, ¿ya se ve la presentación? ¿Está pequeña? Se ve su pantalla. No, no se ve. ¿No se ve la presentación aún? No, pero sí se ve su pantalla. Ok. No. Ok. Déjenme volver a intentarlo. ¿Así? Ahora sí. Ya se ve. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar con el análisis de decisiones con base en ciertos modelos. El modelo que vamos a ver ahora tiene relación directa, ¿verdad?, con lo que vimos en el segundo parcial, que fue el modelo costo-volumen-utilidad. De hecho, vamos a utilizar las mismas fórmulas, vamos a realizarlo también como una base de datos, ¿verdad?, que es en una herramienta igual de Excel. En esta ocasión, pues vamos a ver cómo se plantean diversos escenarios para, obviamente, pues para tomar decisiones, ¿verdad? Para poder plantear diversas situaciones que podemos manipular, manejar con respecto a las variables que forman el modelo y de esa manera inferir en los resultados, saber cuáles son los resultados que se van a modificar o que se van a cambiar, obviamente, en el entendimiento, ¿verdad?, en la inteligencia de que, pues, la manipulación de estas variables tiende a mejorar digamos que el resultado que esperamos de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar un escenario real, una situación de una empresa, por ejemplo, en la que se encuentra en este momento. En este momento, por ejemplo, la empresa tiene tantos costos fijos y variables, da un precio de tanto, por ejemplo. Esta es la situación real de la empresa. ¿Qué puedo hacer? Esa va a ser la decisión, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para mejorar en algún aspecto? En este caso, pues ya saben que estamos muy relacionados o muy direccionados a lo que es, pues, el rendimiento, la utilidad, el beneficio económico, naturalmente. Pero también sabemos que tenemos que identificar o debemos conocer algunos de los aspectos cualitativos que también pueden inferir en esta decisión. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, aún siendo, digamos, en el análisis del modelo una situación positiva para la empresa,
con respecto a su rendimiento o a su utilidad, no necesariamente lo sea cualitativamente, porque puede, digamos, influir también en el, pues no sé, por ejemplo, cómo nos ven nuestros clientes, en el tipo de mercado en el que estemos, y pues alguna otra situación. Entonces, como les digo, los modelos que hemos utilizado nos sirven para determinar cuestiones cuantitativas. Sin embargo, para tomar decisiones, no podemos solamente guiarnos por esa situación, porque debemos prever y debemos identificar también estas situaciones cualitativas que pudieran tener también una relación también directa con nuestros resultados. Entonces, también tenemos que tomarlas en cuenta, ¿ok? Bueno, con respecto a esta información, pues, ¿qué nos dice? Vamos a continuar con análisis de decisiones. Vamos a continuar igual con modelos para toma de decisiones. Y en este caso vamos a ver el primer modelo, que es la simulación. Me dice que es un método que genera un modelo de una situación real para evaluar un efecto que tendrían las variaciones al manipular las variables en el resultado. Quiere decir entonces que yo tengo que partir de una situación que conozco dentro de la empresa, de una situación histórica, de una situación que ya conozco su resultado, y manipular, cambiar, ¿sí? Hacer una diferencia en alguna de las variables para determinar cuál es la consecuencia de esa variación y, por ende, pues, cuál es el resultado obtenido, ¿sí? Dice, esta definición no es otra cosa que la aplicación del modelo costo-volumen-utilidad, que, como les decía, es relación directa con la información previa a la información que tuvimos en el segundo parcial, pero ahora vamos a manipular nosotros las variables. En el anterior analizamos una situación histórica, ¿sí? Una información que ya se conocía dentro de la empresa, pero de modificar esa situación. ¿Sí? Dice, como ya hemos comentado, se elige asegurándose de que las decisiones tomadas serán las anteriormente en el modelo costo-volumen-utilidad, permite conocer los resultados de las diferentes acciones antes de ser llevadas a la práctica. Este método permite analizar los efectos de los cambios en los costos, precios y volúmenes, que sabíamos que estos eran los elementos que integran el modelo costo-volumen-utilidad, ¿sí? Así como en las utilidades de la empresa, pues hace las veces de un banco de datos que estimula la creación de un ambiente óptimo en la empresa durante el próximo periodo. ¿Qué quiere decir? Que nos va a servir para hacer estimaciones, para hacer proyecciones, para indagar sobre cuáles van a ser los escenarios en los que se mueva la empresa, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que puede suceder? ¿Qué es lo peor que puede suceder si acaso manipulo esta variable? ¿Sí? Si acaso, por ejemplo, modifico el precio de venta, ¿qué es lo mejor que puede suceder? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Esto conociendo también ya los supuestos en los que se maneja el modelo costo-volumen-utilidad, ¿sí? Que, por ejemplo, sabemos que se identifica por los costos, que son la variable más manipulable por la empresa. ¿Por qué? Porque son, digamos, que los que puede manejar, los que puede cambiar cuando cambia, por ejemplo, en un enfoque de productividad, es decir, cuando cambia, por ejemplo, cuánto se utiliza de insumos, qué tipo de insumos se adquieren, identifica, por ejemplo, cuando se tienen compra de insumos a precios menores, por ejemplo, con alguna bonificación, con alguna oferta, con alguna promoción, con descuentos aplicables por pronto pago, entre otras cosas. Entonces, la empresa puede disminuir lo máximo sus costos y esa va a ser una variable que esta va a poder inferir directamente en su rendimiento. Pero hay algunas otras variables, por ejemplo, los precios o los volúmenes, que no necesariamente va a poder manipular totalmente la empresa, porque estas dependen de situaciones externas a ella. Por ejemplo, los precios, ¿sí?
El precio se maneja a un valor de mercado, es decir, a un valor en el que tanto los vendedores como los consumidores se encuentren en un acuerdo de compra, ¿sí? Yo voy a vender, por ejemplo, un producto a un precio al cual mi cliente esté dispuesto a comprarlo. ¿Y cómo mi cliente va a estar dispuesto a comprarlo? Pues dependiendo del enfoque que yo le dé a mi producto. Si es un producto genérico, si es un producto sustituible o si es un producto que tiene mucha competencia, naturalmente yo como empresa no puedo aumentar mi precio hasta lo máximo, ¿sí? O no puedo manipular del todo el precio, uno, porque tengo un precio de mercado, es decir, un precio al que, en el mercado de consumo se encuentra aceptado, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a vender, pues no sé, una televisión de 32 pulgadas, pues tengo que identificar qué características tiene. Si son genéricas, igual a las del mercado, y están, por ejemplo, en 5,000 pesos, pues entonces yo no me voy a poder vender esa misma televisión a 9,000 pesos. ¿Por qué? Pues simplemente porque no va a haber mercado para ella, no me la van a comprar porque pues naturalmente encuentran lo mismo en un producto sustituto o en un producto con mi competencia que tiene las mismas características. Entonces, no sería posible manipular de esa manera el precio, ¿sí? ¿Cuándo lo puedo manipular? Lo puedo manipular yo cuando se trata de un producto que tiene una ventaja competitiva muy clara con respecto a mis competidores. En ese momento, pues sí, si yo llevo la batuta, digámoslo así, de ese producto, si yo lo estoy sacando al mercado, si es un producto innovador, naturalmente yo voy a ser el que decida cuál es el precio, pero en el entendido en que también una vez que yo, digamos que lance ese producto al mercado, empiezan las réplicas, ¿sí? Y en el momento en que me alcance las réplicas y los competidores, naturalmente también voy a tener esa, digamos, esa manipulación de los demás en la entrada del precio. Por lo tanto, pues tengo que mantenerme diferenciado, ¿sí? Porque de lo contrario tampoco voy a poder seguir jugando con el precio del producto. Por lo tanto, pues también voy a dejar de tener esa, digamos, esa capacidad de negociación, ¿sí? Y el volumen tampoco está totalmente definido por la empresa. ¿Por qué? Porque el volumen también depende de los clientes, también depende del mercado, también depende de cuántos de los competidores ofrecen. El volumen que yo puedo ofrecer se venda, ¿sí? Tener una mayor productividad. Si yo digo que hoy, que no sé, en este periodo o en este año no voy a vender las 1,000 unidades que vendía normalmente, sino que ahora las voy a aumentar a 2,000 o 3,000, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tengo que identificar si realmente voy a poder venderlas, ¿sí? Si no puedo venderlas, entonces se me van a quedar en inventario, me van a costar, me van a generar un costo de mantenimiento, ¿sí? O a lo mejor me pueden quedar obsoletas y generarme una pérdida, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones que debo prever antes de hacer una manipulación, en estas variables que son los costos, precios y volúmenes, en cualquier escenario, ¿sí? Y pues naturalmente tengo que identificar la repercusión que esta tendrá en la utilidad o en la pérdida de la empresa. Y bueno, respecto a este método, nos dice precisamente que nos tiene que identificar con base en un banco de datos cuáles serían, como les digo, el mejor escenario o el peor escenario, lo mejor que puedo hacer o la peor decisión que puedo tomar, cuáles son las repercusiones que tendría, tanto de utilidad como de pérdida, para identificar el riesgo que corro al tomar una decisión, porque también es una parte importante e integrante de las decisiones, que cada una de ellas me va a llevar a una situación conocida como una situación de riesgo, ¿sí? ¿Cuál es la situación que puedo generar con respecto a esa información que poseo? Las ventajas de la simulación son que permite experimentar con un modelo de sistema y no con el sistema real.
Facilita la proyección de hechos futuros y detecta cuál será la reacción del sistema real. Ayuda a que la empresa conozca con anticipación los efectos que pueden ocurrir con la liquidez y la rentabilidad antes de comprometerlos con una acción determinada. Permite analizar en forma independiente cada una de las variables. Disminuye el riesgo del negocio cuando se enfrenta a un problema. ¿Por qué? Pues porque nos permite saber, ¿verdad?, a qué nos estamos enfrentando con esos escenarios, en ese mejor o peor escenario de lo que puedo realizar, y nos permite prever cuáles van a ser precisamente esos riesgos a los que nos enfrentamos, y si conocemos los riesgos, también tenemos que analizar cómo podríamos atacarlos, cómo podríamos disminuirlos, ¿sí? Bueno, este primer escenario que vamos a ver es el cambio en la variable de los costos unitarios. Dice, una estrategia para incrementar las utilidades y por lo tanto hacer bajar el punto de equilibrio es tratar de reducir los costos variables. Este objetivo se logra mediante la utilización más eficaz de los recursos e insumos o el empleo de materia prima más barata. Esto es un enfoque en productividad. Como les decía anteriormente, esta primer variable que vamos a manipular, que vamos a identificar, es la digamos la primordial, la más alterable, movible por nosotros, por lo tanto es la primera que vamos a analizar, ¿sí? Los costos variables, ¿sí? Y nos dice que cuando disminuye el costo variable, el margen de contribución se incrementa. En cambio, si aumentan los costos variables unitarios, el margen de contribución disminuye, lo cual origina las mismas consecuencias en las utilidades, ¿sí? ¿Recuerdan qué era el margen de contribución, chicos? La utilidad. ¿Ok? Ajá, es una utilidad previa, ¿sí? No es la utilidad del ejercicio, pero es una utilidad previa cuando disminuimos el valor de los ingresos por ventas menos los costos variables. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Naturalmente que si disminuyen los costos variables, el margen de contribución va a ser mayor, ¿sí? Ese es el enfoque de productividad. Si yo disminuyo lo que me cuesta el producto, naturalmente voy a tener una misma utilidad. Identificar en este modelo de los escenarios o simulaciones, ¿sí?, que voy a manipular una sola variable considerando o teniendo también como premisa, ¿verdad?, que los demás fijos. Digamos, por ejemplo, que yo tengo ingresos por ventas de 100,000 pesos, ¿sí? Y que mis costos variables son de 70,000 pesos. ¿Cuál sería el margen de contribución ahí? Perdón, chicos, me sacó. Sí, de hecho, de repente se corta mucho, maestra, o se oye el audio junto, como que no sé qué esté fallando. Qué raro, porque ya ven que me pasó también lo mismo, y nada más en esta clase me ha pasado, ya. Sí me había estado fallando el internet, o sea, hace tiempo, pero no en las llamadas. Yo lo traigo como, o sea, como que me está fallando el internet, o, bueno, no sé, mi máquina está medio lento, pero en las llamadas no había tenido problema, y con ustedes ya van varias veces que me pasa, así que me saca. Sí, bueno, también están batallando, quién sabe qué será. Bueno, discúlpenme. Entonces, ¿qué fue lo último que me escucharon, chicos? Estaba hablando del modelo de simulación
Como yo estoy acá viendo la pantalla del PowerPoint, ya no los veo a ustedes. No supe en qué momento me desconecté. Pero bueno, les decía, en este enfoque que estoy viendo, aquí en la... Maestra, ahorita ya se dejó de presentar. Ah, cierto, sí, perdón, me sacó, entonces saca también lo que estaba compartiendo. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. ¿Sí escucharon las ventajas de la simulación? No la escuché, profe. Yo no la escuché porque de repente se trababa. Bueno. Ok, va de nuevo. Entonces, nada más para ya irnos encaminando a los ejercicios, ¿sí? Bueno, las ventajas de este modelo de simulación les decía que eran precisamente que tenemos que podemos identificar respecto a la información real o histórica que tenemos en la empresa y, digamos que obtener una información planeada o proyectada, ¿sí? O sea, de lo que va a suceder en el futuro. Entonces, naturalmente, es más fácil tomar decisiones cuando vemos los distintos escenarios simulados de lo que puede ocurrir con respecto a la información histórica que tenemos. Entonces, estas ventajas nos dicen que son, permite experimentar con un modelo de sistema y no con el sistema real, ¿sí? Es decir, que nos permite identificar si acaso este modelo nos va a traer un beneficio, ¿sí? O sea, ese cambio, esa modificación en la variable nos va a traer un beneficio o no, ¿sí? Y pues nos permite conocer cuáles van a ser precisamente esos beneficios. Nos facilita la proyección de hechos futuros y detecta cuál será la reacción del sistema real. Ayuda a que la empresa conozca con anticipación los efectos que pueden ocurrir con la liquidez y la rentabilidad antes de comprometerlos con una acción determinada. Permite analizar en forma independiente cada una de las variables y disminuye el riesgo del negocio cuando se enfrenta un problema. Entonces, tenemos que identificar precisamente cuáles son las situaciones que se pueden manipular o cambiar por la empresa, o sea, con respecto a las decisiones gerenciales o administrativas que se toman en ella, interpretar cuál sería la mejor opción o la mejor de mis decisiones, ¿sí? Con respecto a lo que espero obtener de mi decisión. Naturalmente, las decisiones se toman ¿para qué? Para generar un curso de acción distinto del que tengo en este momento, ¿sí? Si una decisión no se toma cuando no tengo otro curso de acción o cuando voy a hacer lo mismo que venía haciendo de manera histórica. Una decisión quiere decir que voy a cambiar el curso de las acciones y voy a esperar naturalmente un cambio en el resultado, ¿sí? Naturalmente, estas decisiones tienen riesgos que se van hay el riesgo que estoy tomando y la utilidad que espero obtener. Naturalmente, si no estoy dispuesto a obtener riesgos, pues voy a tener mi dinero en una cuenta, por ejemplo, de ahorro, ¿sí? En la que no esté invirtiendo, en la que no tenga posibilidad de perder ese valor. Pero cuando espero obtener un valor o espero obtener un resultado distinto, naturalmente, pues se está asociando siempre a un riesgo, ¿sí? Pero con los modelos de simulación podemos disminuir los riesgos asociados identificándolos previamente, ¿sí? Por eso dice que podemos obtener información que nos sirva para traer a un escenario futuro, es decir, identificar qué es lo que podría suceder con lo que estoy haciendo el día de hoy y pues identificar los riesgos y además identificar también qué es lo que podría cambiar, cómo puedo minimizarlos, cómo puedo enfrentar, esos riesgos para estar preparado naturalmente y que me peguen lo menos posible, ¿verdad? Que me den lo menos posible pues, de manera perjudicial.
Entonces, bueno, eso es lo que veíamos. Y después les hablaba de la primera de estas variables que voy a modificar dentro del sistema de simulación, que es el cambio en la variable de los costos unitarios, ¿sí? Dice, una estrategia para incrementar las utilidades y, por lo tanto, hacer bajar el punto de equilibrio es tratar de reducir los costos variables. Este objetivo se logra mediante la utilización más eficaz de los recursos e insumos o el empleo de la materia prima más barata. Esto es, con un enfoque en la productividad. Como les comentaba anteriormente, los costos unitarios o los costos variables son los que vamos a poder disminuir o modificar de la manera más directa en la empresa, porque están asociados directamente con nuestros insumos, con lo que nosotros invertimos en materia prima, con lo que nosotros invertimos en mano de obra, con lo que nosotros invertimos en gastos indirectos de fabricación. Por lo tanto, un enfoque en la productividad normalmente lo que busca es disminuir los costos variables de manera que se obtenga un mejor rendimiento, pero con los mismos insumos o disminuyendo los insumos que imprimimos o que invertimos en ellos, ¿sí? Ese es el primer enfoque. ¿Por qué iniciamos con este? Pues porque es el que podemos manipular directamente dentro de la empresa. Y dentro de esta premisa, pues nos indica que cuando disminuye el costo variable, el margen de contribución se incrementa. En cambio, si aumentan los costos variables unitarios, el margen de contribución disminuye, lo cual origina las mismas consecuencias en las utilidades. Entonces, estábamos hablando de qué era el margen de contribución. Básicamente, mencionábamos, ¿verdad?, que era una utilidad y que básicamente está obtenida a través de la disminución de los ingresos menos los costos variables, ¿sí? Y pues eso nos va a traer una consecuencia en la utilidad esperada. Y les decía, por ejemplo, si yo tengo ingresos por ventas por 100,000 pesos y un costo variable de 70,000 pesos, ¿cuál será el margen de contribución? Ingresos por 100,000 pesos, costos variables por 70,000. ¿Cuál será el margen de contribución? 30,000. Se multiplica el costo de contribución por los costos variables. Ok, 30,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo los ingresos con el valor de los costos asociados, es decir, en cuánto vendí los productos o el volumen total de enviados a esa producción. No, son los ingresos totales menos los costos variables y va a ser igual a mi margen de contribución. Significa que al precio del producto que yo vendí a mi cliente, ¿sí?, el total de las ventas que yo hice, le voy a disminuir el total de los costos, es decir, cuánto me costó a mí lo que yo estoy vendiendo, ¿sí? Yo facturé o vendí, ¿verdad?, un total de ingresos de 100,000, pero a mí, para yo poder ganar esos 100,000 pesos, yo tuve que invertir 70,000 pesos. Entonces, el margen de contribución va a ser la utilidad que obtengo después de restar los costos variables, ¿sí? O sea, significa, margen de contribución significa digamos, el valor añadido, el valor extra, por eso es marginal, es del margen, ¿sí? Es el valor extra que estoy obteniendo por el costo de esos productos. Entonces, el valor extra que estoy obteniendo es el margen de contribución, es decir, cuánto me está dando a ganar de manera marginal
ese valor, ¿sí? Por lo tanto, si yo, por ejemplo, invierto 70,000 pesos, el margen que me está generando de ganancias o contribuciones es de 30,000 pesos. Eso significa margen de contribución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí en esta premisa? Dice, si yo, ¿sí? Cuando el costo variable disminuye, el margen de contribución se incrementa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, si yo les digo que tengo los mismos ingresos, o sea, que, digamos, dejando estables las demás variables, si yo tengo los mismos ingresos de 100,000 pesos, ¿sí? Pero logré bajar los costos a 60,000, el costo variable lo bajé a 60,000, ¿cuál será el margen de contribución? 40,000. 40,000. Entonces, se cumple lo que dice. Cuando disminuye el costo variable, el margen de contribución se incrementa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si yo logro manipular los costos, a lo mejor bajando el costo de los insumos, a lo mejor utilizando más productivamente la mano de obra, entonces yo voy a lograr obtener una ganancia mayor, porque mis costos estarán disminuyendo. Por lo tanto, el margen de contribución se va a incrementar. Eso es un enfoque en productividad, ¿sí? Y luego, dice, si aumentan los costos variables unitarios, el margen de contribución disminuye. Bueno, naturalmente, si yo te digo, entonces, no fueron 60,000 pesos lo que me costó, hubo un cambio en el valor de los insumos y ahora me costaron en total 80,000 pesos, ¿sí? Logré vender lo mismo porque no modifiqué el precio de venta, entonces vendí los mismos 100,000 pesos, pero el costo aumentó a 80,000, ¿sí? ¿Cuál será la repercusión en el margen de contribución? ¿Cuál va a ser el margen de contribución si mi costo se incrementa a 80,000 pesos? $20,000. 20,000, ¿ok? Entonces, quiere decir que el margen de contribución disminuye, ¿sí? Lo cual origina las mismas consecuencias en las utilidades generales, ¿verdad? La utilidad del ejercicio. Ya saben, digamos, es la base para disminuir los costos fijos y que obtengamos las utilidades del ejercicio o del periodo. Por lo tanto, si disminuye el margen de contribución, directamente van a disminuir también las utilidades. ¿Ok? Maestra, una pregunta. Entonces, eso es lo que nos dice esta información y lo podemos ir analizando cuando le ponemos números, ¿verdad? Cuando podemos interpretarlo, ¿sí? Si a lo mejor así no nos dice mucho, pero si lo interpretamos y analizamos con números, entonces sí nos va a dar entonces nos vamos a ir a un ejercicio. Que, a ver, ahora sí nos podemos ir al Excel. Bueno. Y vamos a ver esta primera simulación, que es el cambio en la variable de los costos unitarios. ¿Sí? Ustedes ya tienen la información. Vamos a ver esta situación como primer ejemplo. Dice, considere que la compañía VIPA S.A.
tiene costos variables unitarios de 1 peso con 50 centavos, de los cuales cada peso corresponde a la producción y 50 centavos a la administración y ventas. Sus costos fijos ascienden a 50,000 pesos y su precio de venta es de 2 pesos, naturalmente de manera unitaria, ¿verdad? Precio de venta unitario. Actualmente logra su punto de equilibrio cuando vende 100,000 unidades en un nivel de ventas de 120,000 unidades. Obtiene una utilidad de 10,000 pesos y planea vender 120,000 unidades. Ahora sí viene la pregunta de lo que vamos a manipular o cambiar, ¿sí? Dice, ¿qué pasaría con sus utilidades y su punto de equilibrio si introdujera un sustituto de cierta materia prima que reduce 30 centavos sus costos variables de producción? Lo cual reduciría el costo variable total por unidad de 1.50 a 1.20. Debido a que disminuye a 70 el de producción y 50 centavos el de administración. ¿Ok? Vamos a situarnos en este supuesto. ¿Ya están todos en su Excel? Sí, maestra. Ok, entonces vamos a ubicar un poquito cuáles son los datos que tenemos, ¿verdad? Dice, actualmente logra su punto de equilibrio cuando vende 100,000 unidades en un nivel de ventas de 120,000 unidades. Perdón, en un nivel de ventas de 120,000 unidades obtiene una utilidad de 10,000 pesos. O sea, su punto de equilibrio, o sea, su punto en el que no tiene utilidad ni pérdida es en 100,000 unidades, pero ellos se están planeando vender 120,000 unidades, es decir, obtener una utilidad de 10,000 pesos, ¿sí? Pero me dicen que, bueno, están cambiando o están tratando de modificar esa situación, reduciendo, el costo de una materia prima que reduce los costos variables 30 centavos. Por lo tanto, el costo variable total cambia de 1.50, como estaba predeterminado, a 1.20, ¿sí? Vamos a ver, primeramente tenemos que determinar cuál es el margen de contribución unitario. Igual que hicimos ahorita hace un momento, el valor del precio o el valor del costo variable, pero de manera unitaria, es decir, por producto, ¿sí? ¿Cuánto es el valor del precio? Del precio unitario. Bueno, dice que es de 2 pesos, ¿verdad? Costo unitario, perdón, precio unitario es de 2 pesos. Vamos a ver. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Precio unitario es de 2 pesos. Y costos variables, ¿cuánto es el costo variable? 1.20. Que podemos tener disminuyendo exactamente, ese valor 1.20. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el margen de contribución unitario? .80. Punto 80. Ok, vamos a ir llenando las celdas. 2 menos 1.20. Bueno, perdón, acá le voy a poner los datos para poder tomarlos nada más. Datos serían el precio de 2 pesos y costo variable 1.20. ¿Sí? Si yo voy a obtener el margen de contribución unitario, pues naturalmente voy a disminuir precio menos el costo variable y me va a dar a 80 centavos. Ahora, para poder determinar el punto de equilibrio,
voy a tomar los costos fijos. ¿Cuánto es el valor de los costos fijos? ¿Cuánto dijimos que eran los costos fijos? Son 50,000. 50,000. Bueno, vamos a tomarlos aquí. Costos fijos dijimos que eran de 50,000 pesos. Entonces, para poder obtener el punto de equilibrio ahora, a partir del margen de contribución, unitario, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el valor de los costos fijos para sustituir sobre el valor del margen de contribución unitario, que dijimos que era de 80 centavos. Entonces, el punto de equilibrio va a estar en 50,000 entre 80 centavos, van a ser 62,500 unidades. ¿Ok? El punto de equilibrio va a ser 62,500 unidades. ¿Qué estamos haciendo? Estamos determinando cuánto es el cambio en el punto de equilibrio si manipulamos los costos variables del producto, ¿sí? Si logramos reducir esos 30 centavos, vamos a cambiar de 100,000 unidades que tenía que vender para no tener pérdidas a 62,500 unidades. Estamos viendo cómo se refleja, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahora tengo que vender menos unidades para poder obtener ganancias. Simplemente vendiendo 62,500 unidades, voy a estar en mi punto de equilibrio. Si vendo 62,501, ya voy a empezar a tener ganancia, ¿sí? Lo cual no ocurría con esos 30 centavos extras que pagaba por cada producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía que vender 100,000 productos para alcanzar ese punto de equilibrio, ¿sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Bueno, el escenario propuesto con un cambio en el costo variable de 1,50 a 1,20, se logró reducir el punto de equilibrio de 100,000 unidades a 62,500 unidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el nivel planeado de ventas? ¿Cuánto decía que ellos planeaban vender? $120,000. 120,000 unidades, ¿verdad? 120,000 unidades era el nivel planeado de ventas, ¿sí? ¿Cuál es el nivel del nuevo punto de equilibrio? Pues lo cambiamos de 100,000 unidades hasta 62,500 unidades. Entonces podemos bajar el punto de equilibrio desde 100,000 hasta 62,500 unidades. Unidades vendidas por arriba del punto de equilibrio de las esperadas, si tendríamos que vender 120,000 y el punto de equilibrio anterior era de 100,000, entonces esperamos vender 20,000 unidades más. Pero como el punto de equilibrio se disminuyó, entonces esperamos vender arriba del punto de equilibrio 57,500 unidades. ¿Sí?
¿Cómo le hizo ahí, maestra? Porque se me fue. Fue la resta nada más. 120,000, que es el nivel planeado de ventas, menos el nuevo punto de equilibrio, va a ser igual a las unidades vendidas arriba del punto de equilibrio. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Es nada más la resta. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? Sí, maestra. Sí, profe. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Por lo que las unidades vendidas por el margen de contribución unitario, o sea, 57,500 unidades vendidas, reflejará una nueva utilidad, que es lo que esperábamos, porque si vendíamos 120,000 unidades, esperábamos un margen de contribución perdón, esperábamos una utilidad de, habíamos dicho, de 10,000 pesos, ¿verdad? Por lo que 57,500 unidades vendidas, aquí le voy a poner 57,500. Unidades por el margen de contribución unitario reflejará una nueva utilidad. ¿Cuál dijimos que era el margen de contribución unitario? Era de 80 centavos. ¿Ok? Entonces, 57,500 unidades por el margen de contribución unitario me va a reflejar una utilidad nueva de 46,000 pesos. Entonces, sacamos primeramente el margen de contribución unitario, después el punto de equilibrio para determinar la diferencia, ¿verdad? Con este nuevo valor. Maestra, Ajá. a mí me salió a 45,600. Ah, ya vi por qué. Es que puse 57,000 Multiplicaste los y son 57. 57. Puse 57,000 cerrado y es 57,500. ¿Ok? Ok. 57,500 por 80 centavos. Ok. Y ya quedó. Ahí está la diferencia. Entonces, para encontrar la nueva utilidad, podemos reflejar cuánto fue lo que estamos vendiendo por encima del punto de equilibrio, ¿ok? Utilidad que dice que es 46,000 pesos, ¿sí? Ahora vamos a, ya por último, ¿qué horas son? 9:52. Se me hace que esto ya lo dejamos para la próxima, el próximo jueves lo vemos, porque me faltan 8 minutos y no lo quiero ver todo apurada. Está un poquito, no extenso, pero pues sí, sí vienen varias fórmulas, entonces prefiero verlo un poquito mejor el próximo jueves. ¿Ok? Nos quedamos en esto, guarden la información que tengan y de aquí vamos a tomar la información para analizar tanto la situación propuesta como la situación actual. ¿Ok? Profe, ¿está grabada? Ok, maestra. Profe, ¿está grabada? Sí, está grabada, chicos. Gracias. Ok, antes de que nos vayamos, bueno, esta información que estamos viendo hoy y el ejemplo que vamos a continuar y ver el próximo jueves va a ser lo que van a subir para su primer avance de este tercer parcial. Aparte, ya está también en su
En su proyecto final ya viene lo que van a hacer. Por favor, léanlo, es en equipo. Díganme, por favor, si tienen alguna duda. Díganme, por favor, si tienen alguna duda con su equipo, ¿sí? Para que no haya ningún problema para la entrega. Es para el día 6 de abril, ¿sí? Lo leen, me dicen si tienen alguna duda. El próximo jueves vemos si tienen dudas, si no tienen equipo, si tienen, si, no sé. Porque a veces, pues, algunas personas, pues, no me entregaron, por ejemplo, algunos avances porque no tenían equipo, o no habían estado entrando, no estaban en alguno asignado. Entonces, por favor, léanlo, chéquenlo, me dicen si tienen alguna duda de eso, el próximo jueves, ¿ok? Para no tardarnos más tiempo de esto, ¿sí? Y pues ya entonces sería todo. Continuamos con este ejercicio el jueves. Y vamos a continuar para que ustedes hagan también un ejemplo y vemos si tienen alguna duda del proyecto final y pues es para el día 6 de abril. ¿Sí? Ok. Ok, maestra. Gracias, Ok. maestra. Adiós. Bueno, gracias chicos, que descansen. Bye bye. Gracias, Gracias, maestra. profe. Linda Profe, noche. tiene una Bye bye.